La formación y competencias docentes es un tema complejo, ya que son distintos factores que se involucran. Además, vivimos en un mundo constantemente cambiante, globalizado, por supuesto, en la tecnología, la ciencia y la cultura, en donde la educación del siglo XXI está experimentando una de las transformaciones más grandes de la historia de la educación, puesto que venimos de una educación tradicional. Esto remontado antes de los 1970. El proceso de enseñanza y aprendizaje ya no es como antes. En la actualidad se espera un replanteamiento de las formas habituales de enseñar y aprender. Se esperan docentes más capacitados en el área de la tecnología, que integren nuevas herramientas en su didáctica, que sean también innovadores y creativos, que cuenten con vocación auténtica, que sigan también perfeccionando sus conocimientos, adquiriendo un hábito de la lectura y la investigación. Además, que promueva ambientes inclusivos en clase. Las competencias docentes han ido evolucionando con el paso del tiempo, gracias a las exigencias y cambios de la sociedad, en donde los docentes están educando alumnos para las nuevas exigencias laborales y sociales del nuevo siglo. Por lo tanto, los docentes también tienen que evolucionar. Es importante que los docentes estén abiertos a recibir retroalimentación de sus competencias y prácticas educativas, tanto de sus colegas como de sus propios alumnos. A continuación, presentaremos un reportaje acerca de las competencias docentes, en donde entrevistamos a 2 maestros en los cuales dieron respuestas a una serie de cuestionamientos. Expresaron opiniones sobre sus competencias, las competencias de sus colegas, las dificultades que han tenido en su recorrer en la docencia, puntos de mejora. Además, un educador habló sobre su caminar como alumno. Como le hubiera gustado que sus docentes implementaran nuevas competencias educativas para la sociedad actual. Ahora sí, comencemos con este reportaje. Buen día tengan todos ustedes. Los saludo desde las instalaciones de 21 Noticias, su fuente confiable de noticias educativas. Como todos los días me acompaña mi compañera Yamilea Costa. Es un gusto estar contigo nuevamente. Hoy 29 de enero, día de noticias y día de frase reflexiva. Quizá a veces la formación pueda parecernos demasiado ardua, pero no quede duda de que con el tiempo resultará definitivamente peor permanecer anclados en la incompetencia por no habernos querido esforzar un poco más oportunamente. Esta frase es del libro Didáctica, las nuevas claves de la enseñanza y el aprendizaje, de la editorial Trillas. Ahora sí, vamos con el tema del día de hoy, que son las nuevas competencias docentes. Para esto está mi compañero Den Rodríguez. Está fuera de las instalaciones de la Unidad Académica Multidisciplinaria Vallehermoso, junto con mis 2 compañeras, Dalia Espinosa y Alma Hernández, para realizar una entrevista a 2 docentes de la institución. Paso con ustedes. Muchas gracias, Yamile Itzel, por esa bonita presentación. Muy buen día tengan todos ustedes, amigos. Les saluda Den Rodríguez afuera de las instalaciones de la UAMBH, con la intención de conocer las competencias y prácticas educativas que implementan los docentes de esta institución para brindar una educación de calidad a sus estudiantes. Pero antes me acompañan en el micrófono mis compañeras. Para conocer las competencias y prácticas educativas de los docentes, estaremos entrevistando a 2 de ellos. Uno de ellos cuenta con años de experiencia en la labor docente, pasando de un cambio a otro. Y otro docente es un maestro actual, que no ha experimentado muchos cambios, pero nos contará su experiencia como estudiante. Las competencias educativas que tenían sus docentes, cuáles implementa él y qué cambios ha implementado, entre otros datos. Sin más que decir, acompáñenos a conocer cuáles son las prácticas y competencias educativas con las que cuentan los docentes de la UAMBH. Bueno, buenas tardes. Estamos el día de hoy con el maestro Joel, que le vamos a realizar una entrevista. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí para contestar todas las preguntas. Bueno, una de las primeras preguntas sería, ¿qué significa para usted ser docente? Algo que desde niño siempre quise, entonces puedo decir que antes era un sueño y pues ya es una realidad. Entonces, para mí eso ahorita es una realidad tal cual. Algo que a lo mejor de niño lo miraba muy lejos y pues ya lo tenemos aquí, ¿verdad? ¿Puede compartir una experiencia específica que haya aplicado con éxito en las competencias pedagógicas en el aula? Bueno, con una competencia tecnológica como tal, pues vaya, yo soy egresado de tecnología educativa y yo procuro de que en mis sesiones
ponerles juegos a los alumnos, tanto de bachillerato como de licenciatura. Y a mí me gusta mucho aplicar eso, ¿verdad? Lo de la estrategia didáctica en aprendizaje lúdico. Entonces aplico desde mis conocimientos con plataformas, por ejemplo Educaplay, Kisu, y entre otras plataformas, ¿verdad? ¿Cuáles considera que son los desafíos más significativos que enfrenta en su práctica docente diariamente? Bueno, es que por más que yo traiga una planeación didáctica y diga, el lunes voy a ver este tema con esta actividad, a lo mejor no se va a poder. Es simplemente que en las aulas no llega una buena conectividad a internet, o a lo mejor si me quiero ir a cómputo con los alumnos, hay las suficientes computadoras para la matrícula de estudiantes, o sí las hay, pero no tienen esas programas, o están lentas, o de plano no funcionan. ¿Cómo incorpora las tecnologías educativas en su enseñanza y cómo cree que esto impacta en el aprendizaje de sus estudiantes? Trato de que el aprendizaje, la manera como que ellos aprendan es de manera del juego, de manera lúdica. Siento que impacta positivamente porque a los grupos donde yo he impartido clases, siempre cuando hacemos dinámicas de juegos, pues ellos les nota la emoción, se están divirtiendo, están riendo y salen de esa, esa clase monótona cuando el profe nada más está hablando y están sentados. Entonces siento que impacta positivamente con ellos porque se les ve el interés estar haciendo la actividad. ¿Cuáles son los desafíos que puede enfrentar integrar las tecnologías en el aula? Principalmente la conectividad a internet. ¿Qué he hecho yo? Tratar de hacer estrategias que no involucren internet, pero quiero o no, el internet pues es una de las complicaciones que hay aquí en la escuela. ¿Cómo ha influido la formación docente en su desarrollo de competencias pedagógicas y tecnológicas? He regresado a tecnología educativa, prácticamente los principios de esta carrera pues es eso, ¿verdad? De que tener competencias tecnológicas. Entonces siento que mi formación como tal sí influye demasiado a lo que yo soy hoy en día, por lo mismo de que ya tengo esas bases de conocimientos, de plataformas, de aplicaciones, de manera de involucrar las tecnologías. ¿Existen aspectos específicos en los que les gustaría recibir más formación o apoyo profesional? Sí, por ejemplo, en mi caso yo no me siento preparado darle clases a una persona con alguna discapacidad, ¿sí? Cualquier tipo de discapacidad o a lo mejor un trastorno, un TDAH, no sé, ¿verdad? Y entonces siento que sí haría falta en mi caso tener una preparación específicamente en esos casos. ¿Puede compartir alguna estrategia o práctica que haya implementado y que haya tenido un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes? Sí, dentro de PowerPoint se hace una dinámica donde el típico juego convencional de 100 mexicanas, ¿dijeron? Bueno, ese yo lo tengo y hago las preguntas dependiendo de los temas que estemos viendo. ¿Qué es lo que hago yo? Hago equipos, empieza la competencia y empiezan a tomar unas ponderaciones o unas puntuaciones. Entonces, el equipo que tiene mayor ponderación da a entender que contestaron mejor las preguntas y pues a ese equipo se le da un premio. ¿Qué premio puede ser? A lo mejor alguna ayuda, alguna participación, a lo mejor una pregunta en el examen, una cosita, ¿verdad? Que a lo mejor al estudiante sí le llame la atención, ¿verdad? ¿Cómo abordan la diversidad en el aula y cómo se relaciona esto con sus competencias docentes? Bueno, diversidad pues abarca muchos temas, pero de manera general pues puedo decir que pues cada estudiante es una cabeza, cada estudiante es un mundo, cada estudiante tiene su ideología, sus preferencias, etc. Entonces yo siento que eso no enfoca o no perjudica mi cátedra, ¿sabes? Es como cada cabeza es un mundo, cada quien sabe sus razones y demás, entonces simplemente es como un estudiante más, ¿verdad? O sea, obviamente si tiene alguna condición, alguna discapacidad, pues sí se le hace ese poquito de que, bueno, te puedo considerar un poco más que los demás, ¿verdad? Porque pues tienes a lo mejor alguna limitación, pero de ahí en fuera, no, o sea. ¿Puede proporcionar ejemplos de cómo se promueve un ambiente inclusivo en su clase? No sé, si a lo mejor es una persona que no pueda mirar, bueno, a lo mejor yo tendría que adaptar mi planeación, mi secuencia, de manera de que pues la persona pues no se limite a esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para gestionar el aula y fomentar un ambiente de aprendizaje positivo? Puedo generalizar en dos, el aprendizaje activo y el aprendizaje lúdico. Y el aprendizaje activo me gusta mucho cambiar esos roles de que el estudiante nada más esté sentado en el asiento y así que no. Me gusta que ellos participen. ¿Nos puede mencionar algunas técnicas como ejemplo? Sí, yo tengo, ya la voy a patentar, la dedocracia, no democracia, dedocracia, que es simplemente, estamos hablando de un tema, yo les digo a los chavos, les digo, ¿saben qué? Voy a hacer dedocracia, les explico qué es la situación
explico el tema y es como, usted, democracia, usted, dígame un número, ya, pues el 5. Ok, y empiezo a contar 5 en la fila y a la que le toque o el que le toque me tiene que contestar referente a lo que es el tema. Entonces, esta estrategia me encanta mucho porque ellos están muy activos y pues están poniendo atención porque saben que aleatoriamente les puede caer la educación, ¿verdad? Muy bonita técnica, pero ahora, ¿cómo manejas situaciones difíciles o conflictos en el aula? Creo que nunca me ha pasado como una situación negativa como tal. Puedo decir que a lo mejor que el grupo empieza a tomar mucha confianza hasta cierto punto de que empiezan a hacer mucho escándalo. Pero sucede lo siguiente, hago una pausa, hago un silencio o les pido que guarden silencio, ¿verdad? Bueno, nos mencionaba de su técnica de educracia. Ajá. ¿Usted cree que su competencia docente crea un impacto en los estudiantes? Sí, claro. Puedo retomar un poco de lo que es la carrera. Son 9 semestres los que se ven aquí en tecnología educativa y en cada uno de esos semestres pues se ven temas obviamente englobados de lo que es la educación y lo que es la tecnología. Hacían énfasis como el manejo del aula, cómo controlarlos, cómo actuar hasta ciertas situaciones. Entonces siento que obviamente mi formación como tal de la licenciatura pues sí me encaminó a lo que soy yo hoy en día. ¿Ha recibido retroalimentación de alguno de ellos sobre su enseñanza que le haya impactado? ¿Retroalimentación por los estudiantes a mi parte? Sí, claro. Desde el momento donde ellos me dicen, no sé, profesor, nosotros necesitamos algo más visual, pues bueno, hago caso, ¿verdad? O que me digan, ¿sabe qué, profesor? Nosotros somos más auditivos y usted nunca nos trae videos o audios, hago la modificación pertinente. Bueno, creo que ha tenido un impacto significativo también en su desarrollo profesional como docente, pero ¿ha influido la participación en comunidades de aprendizaje entre docentes en su práctica educativa? Sí, aquí internamente existen algo que se llaman academias y las academias están conformadas por distintos maestros, dependiendo del área de conocimiento de la materia. Entonces, cada una de las academias pues se rige por un jefe. Entonces, cuando hacemos esas juntas, empezamos a platicar entre equipo y nos empezamos a decir, ¿sabes qué? Tú vas a dar la misma materia que yo, mira, yo hago esta estrategia, yo veo esto, yo tengo este libro, yo hago estas presentaciones, hacemos esto. ¿Qué sucede al último? Empezamos a platicar entre todos en una mesa y pues caemos en cuenta de que, ok, tú tienes esto, yo tengo esto, hacemos un conjunto y es un trabajo en equipo. ¿Cómo reflexiona sobre su práctica docente y busca mejorar continuamente? Al momento no he podido continuar con mi estudio por cuestiones personales, pero mi idea es, acabo de licenciatura, me voy a meter a maestría, acabando maestría voy a buscar un doctorado y estar así consecutivo. Mi idea a corto y largo plazo es eso, de seguirme capacitando, seguir teniendo cursos, actualizándome. ¿Existen áreas específicas en las que siente que ha crecido o evolucionado como docente? Sí, la facilidad de palabra, presencia frente a grupo, manejo situaciones, vaya, lo puedo generalizar como coaching, porque puedo decir que a lo mejor antes no era una persona introvertida, o sea, sí tenía cierto dominio, sí podía tener cierta facilidad de palabra, pero ya con varios grupos que he tenido siento que me he desarrollado un poco más, tengo más confianza frente a ellos y pues sí puedo decir que eso sí ha crecido en mí, a Joel, el recién egresado, con Joel el que ya está impartiendo clases. ¿Cuáles son sus opiniones sobre el estado actual de la educación en México en términos de competencias docentes? Cada estado es un contexto distinto, nosotros estamos aquí en Tamaulipas y a pesar que sea un estado de frontera, pues podemos tener ciertas limitaciones tanto de estructura, de infraestructura, de conectividad de internet, de espacios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, no sabría generalizar México como tal, pero lo que sí puedo decir es que a lo mejor hay algunos lugares que están súper bien en todo lo que antes comenté, pero también pueden existir lugares marginados o lugares que estén en la periferia. Es más, la educación en las zonas rurales pues son lugares que a lo mejor no tienen las mismas ventajas o las mismas accesos que una escuela convencional o una zona urbana, ¿verdad? ¿Cómo cree que podrían mejorarse las condiciones para el desarrollo de competencias docentes en el país? Pues vuelvo a lo mismo, dependiendo del contexto, la ciudad o el estado, y si me dijeran a mi Joel,
¿Tú qué propones para que un docente tenga mejores competencias docentes? Simplemente checar las deficiencias que hay en las escuelas, por ejemplo aquí en la UAMBH, checar las deficiencias que tenemos nosotros como docentes y justificar por qué tenemos esa deficiencia, ¿verdad? Una deficiencia podría ser, no, yo no utilizo TICs porque no las utilizas, no me gustan. Bueno, necesitas capacitarte porque no es que te guste, no, sabes, tienes que ir a la par. Entonces, ¿qué haría yo? Simplemente citar a unos docentes, plantear el asunto y determinar, ok, ¿qué deficiencias tienes? ¿Por qué las tienes? Y cómo nosotros como institución o como gobierno, ya saliéndonos un poquito más, ¿cómo te podemos apoyar con eso? ¿Cómo debe ser un docente en el siglo XXI? Necesita ser activo, participativo, carismático, que tenga facilidad de palabra, competencias tecnológicas, mente abierta, inclusivo, colaborativo, empático, porque no sabemos el día de mañana qué tipo de estudiantes vamos a tener. En su etapa de estudiante, ¿qué recuerda que se les dificultaba más a los docentes al momento de dar clases? Te puedo decir que no todos, porque la mayoría fueron muy buenos maestros los que me dieron clase. Entonces decía yo, pues si estamos estudiando tecnología educativa, ¿de qué habla la carrera? Tecnología. ¿Por qué traes un bon? ¿Por qué traes un libro? Y hasta ahí te quedas, ¿sabes? Entonces siento que esas fueron las cositas que se me quedaron muy rezagadas, pero de ahí fuera, excelente, todo muy bien. ¿Cuáles son las principales mejoras que le hubiera gustado ver en sus docentes durante su preparación académica? Ok, cuando yo estuve en licenciatura fue pandemia. Estuve 2 años en pandemia y 2 años presencial, 2 años y medio presencial. Entonces, ¿qué sucede cuando nos vamos a casa, ¿sí? Por pandemia? Hacemos esa transición de escuela a casa. ¿Qué implementamos? Me acuerdo primeramente Classroom, que era de Google. Después implementamos lo que es Teams. ¿Qué sucede o qué sucedió, mejor dicho, en ese entonces? Algunos maestros no podían acceder, algunos maestros no sabían utilizar las plataformas, algunos maestros no podían darle un seguimiento como en esa actualidad o en ese pasado lo estaba requiriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me hubiera gustado en esa situación? Que no se hubieran esperado hasta el día que hubo pandemia para capacitarse. ¿Qué me hubiera gustado? Que ellos desde tiempo atrás hubieran ya tenido esas competencias tecnológicas, porque ¿qué sucedió? Hubieron semanas, a lo mejor puedo decir hasta un mes, que no tuvimos clases. Entonces sí me hubiera gustado eso, que hubiera tenido ya conocimientos previos a esa plataforma. Muchas gracias al licenciado Joel Rodríguez Soto por acompañarnos el día de hoy. No, hombre, pues muchas gracias por la invitación. Espero que la entrevista haya sido amena y que todo lo que les haya compartido les sirva. Nada cuenta, muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy vamos a entrevistar al maestro Juan Elizondo sobre las competencias docentes. Bueno, antes de comenzar, para usted, ¿qué es ser un buen profesor de acuerdo a las nuevas competencias docentes? Las competencias docentes recientes exigen varias cosas que no sabíamos y ser un buen maestro no se aleja mucho de lo que teníamos que hacer antes, que era cumplir con los objetivos y atender las necesidades de los estudiantes. Para mí eso es ser un buen maestro. En las experiencias y desafíos, ¿puede compartir una experiencia específica en la que haya aplicado con éxito competencias pedagógicas o tecnológicas en el aula? Al momento de hacer una planeación o una secuencia didáctica, pues ya vas previniendo los posibles fallas o errores que puedan tener los muchachos, el sistema. Entonces, cuando se aplica lo que ya uno tiene planeado previamente, pues casi no hay margen de error, casi todo es un éxito, porque te da permiso de poder organizar los contenidos de manera eficiente. Y nosotros manejamos una dosificación y con esa pues no se hace extenuante los programas, ¿no? Quedan dosificados. ¿Cuáles considera que son los desafíos más significativos que enfrenta en su práctica docente a diario? En bachillerato, pues la resistencia de los estudiantes a trabajar, ¿no? En licenciatura, el tiempo y la disposición que tienen otros estudiantes a cumplir con las metas, o en un caso extremo que no tienen claro hacia dónde van o por qué están en esa carrera,
pero en general no es la constante que se batalle con los estudiantes. Se batalla más con los tiempos, porque a veces nos ajustamos mal los maestros a las asignaturas y pues andamos batallando con los tiempos, pero en general estamos bien. La integración tecnológica, desde su punto de vista, ¿qué importancia tiene la utilización de recursos tecnológicos como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza y del aprendizaje? Pues es lo más importante. En la actualidad no podemos prescindir de esos usos, de esas tecnologías y de sus usos. Necesitamos utilizarlas a diario y aprovecharlas. En la formación y desarrollo profesional, ¿cómo ha influido la formación docente en su desarrollo de competencias pedagógicas y tecnológicas? Ha influido favorablemente, debido a que la universidad tiene un programa permanente de capacitación docente. Cada año, cada semestre o en cada reunión de academias, pues nos estamos preparando cada vez más con las necesidades que tengan los estudiantes y los mismos maestros. Ya para cerrar con este bloque de formación y desarrollo profesional, ¿cómo se mantiene actualizado en su área de especialización y en las últimas tendencias educativas? Bien, esta pregunta que me acaban de hacer, pues casi se contesta con lo que dije anteriormente. En esta escuela, en esta unidad académica, se trabaja en academias. Y las academias proponen ciclos, conferencias o capacitación permanente de docentes. Entonces, así estamos en constante contacto con los nuevos avances y los nuevos requerimientos de los muchachos. ¿Puede compartir alguna estrategia o práctica que haya implementado y que haya tenido un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes? Algo que recientemente me ha funcionado bien es aplicar algo de la psicología inversa, en donde pues se le pide a los muchachos lo contrario de lo que uno realmente necesita y ellos reflexionan y hacen lo que uno quiere. Un ejemplo, su nombre así se llama, psicología inversa. Quieres que haga una tarea, quieres que haga un apunte y les dices, no quiero que lo hagan. Y ellos reflexionan y lo hacen. Entonces, de alguna manera, es una de las estrategias que podía compartir que me ha funcionado. No en todos los grupos, pero sí me ha funcionado. Cuando hablamos de educación inclusiva, ¿en qué piensa? Pienso en que todos los estudiantes merecen las mismas oportunidades, los mismos espacios, las mismas garantías. Y desde hace un tiempo, pues tenemos que tratar a todos por igual. Con las mismas, sabemos que no todos tienen las mismas capacidades, pero sí tienen que tener las mismas oportunidades. Debe ser difícil adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje y niveles de habilidad en el aula. Por ello nos gustaría escuchar un ejemplo de cómo promueve un ambiente inclusivo en su clase. Por ejemplo, en últimas fechas, para incluir a todos en una actividad, pues hay muchas estrategias. Una de ellas es hacer equipos que ellos elijan el equipo con los que decide trabajar, porque a veces los maestros somos que hagan hombres y mujeres, o los de mero atrás y los de mero adelante. Entonces, que ellos elijan, esa es una estrategia. Otra opción es, se les llama a las personas por su apellido, porque en algunas ocasiones el nombre no les agrada, entonces se les llama por el apellido, ahí estamos incluyéndolos. También las tareas que se encargan están abiertas a cualquier horario de entrega. No es necesario que lo entreguen a cierto momento. En mi personal experiencia, no necesito que sea exactamente a una hora que me lo entreguen, porque sé que tienen otras cosas que hacer y varias necesidades o problemas. Entonces las tareas se pueden entregar en cualquier momento. En licenciatura estoy hablando. Y de apertura para equidad, pues se recibe todas las tareas a todos los estudiantes en cualquier momento. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para gestionar el aula y fomentar un ambiente de aprendizaje positivo? El ambiente de aprendizaje positivo ya está en el salón, ya está. El maestro no lo trae de afuera, ¿no? Entonces las condiciones ya están adentro del salón, el maestro solo va a buscar los espacios para compartir en la medida de lo posible lo mejor del contenido que en el programa tengamos. El maestro no lo lleva, el maestro no lo genera, sino las condiciones positivas ya están previamente en el aula por las relaciones entre los muchachos, ya sea de comunicación o atentos a las necesidades de las asignaturas. Pero en realidad yo considero que todas las clases son positivas.
¿Cree que sus competencias docentes afectan directamente el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades de sus estudiantes? Sí, afectan positivamente, ¿no? Porque cuando a mí me platicaron que hay una nueva forma de, por ejemplo, de evaluar a los muchachos, pues a ellos los afecta, pero positivamente, ¿no? Ya que no requieren escribir tanto, no es necesario sacar copias, gastar, sino hay muchas herramientas que uno puede utilizar. Entonces, la capacitación impacta directo en los estudiantes. Positivo. Entonces, ¿alguna vez ha recibido retroalimentación de los estudiantes sobre su enseñanza que le haya impactado? Es muy difícil, los estudiantes casi no se manifiestan en ese respecto, pero uno recoge las experiencias cuando uno en el escritorio, tal vez no de manera abierta, pero sí de manera personal en el escritorio, ellos te dicen, profesor, yo tengo esta duda, y ahí se empieza a conversar respecto a lo que probablemente nos pudo haber fallado o faltado al maestro, que no somos perfectos y estamos en una constante carrera para mejorar. Pero sí, la retroalimentación proviene de algunos comentarios personales que te hacen los muchachos y sí las he recibido. ¿Existen áreas específicas en las que sienta que ha crecido o evolucionado como docente? Sí. En alguna de ellas es en el aspecto tecnológico, ya que pues a raíz de una mala experiencia que se tiene, como es la pandemia, pues los maestros nos preparamos en otras áreas, con otras habilidades y tenemos que usar más herramientas, entonces sí. ¿Cuáles son sus opiniones sobre el estado actual de la educación en México en términos de competencias docentes? En ese término pues nos falta mucho por hacer, ya que lo que está en el papel pues a veces dista o está muy separado de lo que realmente sucede en el aula. Pero las competencias docentes van a tener un buen resultado si se evalúa lo que el docente hace por alguien externo o alguien que no sea del círculo cercano del profesor. Aquí en la unidad académica se evalúa, se revisa y se hacen ciertas revisiones a lo que estamos haciendo. Si nadie nos dice que estamos mal en algo, pues no lo vamos a corregir. Y si hay algunas cosas mal, aunque en general yo diría que el 80% de los maestros trabajan como debe ser, como se nos pide en la institución. ¿Y cómo cree que sería el docente ideal que necesitamos en nuestro país? El docente ideal, pues nunca va a existir, a mi juicio, ya que las escuelas, las personas, la tecnología siempre va cambiando, entonces no va a existir. Pero, ¿cómo sería lo que yo pensara que fuera ideal y que fuera lo mejor? Pues que atendiera a los estudiantes de la mejor manera para que se cumplan los objetivos y que se les dé la apertura y que se les deje opinar a los estudiantes. Yo creo que si así fuera un maestro, hubiera mucha oportunidad para mejorar. Pero no creo que exista o que vaya a haber una figura en un momento porque todo está cambiando. Es un modelo escolar, o todos los modelos escolares cambian bastante, entonces no va a haber uno solo. Pero estamos queriendo alcanzarlo en ese camino, pues podemos ser cada vez mejores y eso es lo que pretendo y lo que nos puede ir bien. Gracias a mis compañeros que nos trajeron esta nota tan importante sobre las competencias docentes de los maestros de la UAM-BH. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en su noticiero favorito de noticias educativas. Sin más que decir, nos vemos mañana, aquí en este mismo canal. Gracias, que pasen un buen día. Los docentes, como cualquier otra profesión, deben estar en constante evolución, actualizándose y buscando las mejores estrategias, tomando en cuenta las necesidades de sus alumnos, los cambios sociales, culturales, fomentar la inclusión en el aula, entre otras más acciones que debe hacer un profesor, que se puede resumir como las nuevas competencias de un docente. Un profesional que esté dispuesto a seguir aprendiendo, que no se quede con las mismas estrategias de años atrás, sino que implemente cosas nuevas para que los alumnos aprendan y obtengan un aprendizaje significativo. Es importante entender que la perfección absoluta es posible de alcanzar, al igual que otros profesionales. Los docentes también tienen sus fortalezas y áreas de desarrollo. La búsqueda continua del conocimiento y el desarrollo profesional es el núcleo de la enseñanza, a través de la formación continua, la reflexión sobre la práctica y la adaptación a las necesidades cambiantes de los estudiantes. Los docentes
pueden acercarse a lo que se espera del docente actual. En las entrevistas pudimos notar diferencia entre ambos docentes, en donde queda claro el tiempo de experiencia que se le tiene a la hora de impartir clase, el dominio para la enseñanza de temas. Además, en cómo cada uno de ellos le toca una perspectiva distinta en la participación y convivencia con los estudiantes, dejando claro que en cada uno le está tocando una forma distinta de impartir clase e incluso la forma de adaptarse e implementar las nuevas tecnologías como parte de su práctica docente, pero ambos están haciendo lo que creen que es mejor para sus alumnos. Por parte de un educador nos comentó las competencias que le hubiera gustado que sus docentes tuvieran en su caminar como estudiante, aquellas cosas que siente que sus docentes pudieron capacitarse más y sobre todo aquellas competencias, estrategias y prácticas educativas que obtuvo de sus docentes, ahora colegas, que implementa en sus clases. En ambos docentes pudimos notar la disposición de seguirse preparando y no dando por hecho eso ya lo sé, sino que puedo mejorarlo más. Los docentes en la actualidad utilizan una variedad de herramientas y soluciones tecnológicas para enriquecer el proceso de enseñanza. Algunas de estas herramientas incluyen aulas virtuales y plataformas educativas. Estas herramientas permiten la interacción entre estudiantes y docentes, facilitando la adquisición de nuevos conocimientos y reforzando el aprendizaje. Sin embargo, en México, tenemos docentes que no están lo suficientemente capacitados, puesto a que el gobierno no ha apostado por las nuevas tecnologías, mientras que en otros países, como Reino Unido, Finlandia, Estados Unidos, cada vez más las utilizan. México aún tiene regiones, como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, donde el acceso al Internet es meramente imposible. Entonces, también existen docentes que no están lo suficiente calificados en estas áreas de conocimiento. Nos falta un poco más de visión. Y claro, no desprestigio a esos maestros, porque se merecen el más sincero respeto. Hablo de que no podemos decir que existe un modelo educativo perfecto en nuestro país. Los docentes deben de estar en una constante evolución, ya que esto es de suma importancia para que sean un buen docente y sus métodos de enseñanza sean los mejores en un cierto punto. Al igual que sean unos docentes que tengan una mente abierta, esto quiere decir que sean unos docentes inclusivos o que traten de incluir la inclusión en sus aulas. Esto cabe recalcar que ambos docentes tratan de ser inclusivos en el aula, ya sea aportando algo muy pequeño, pero que realmente es algo significativo para los estudiantes. En ambos docentes queda muy reflejado las perspectivas que tienen acerca de la enseñanza y cómo es que ellos la aplican. También cómo es que conviven con sus estudiantes y las distintas experiencias que han tenido con cada uno de ellos. Y la manera en que logran que sus estudiantes aprendan y presten atención a las clases y a los temas que se les está siendo impartidos por parte del docente. Como mi propuesta para las competencias docentes es que realicen cada cierto tiempo cursos o clases para mejorar constantemente las programaciones en sus aulas, que se desarrollen temas para atender a la diversidad de estudiantes que existen y sobre todo que también se hablen y toquen temas para especializarse con estudiantes con diferentes problemas de inclusión. En lo personal, me llevo un gran conocimiento de estos dos docentes, ya que ambos hacen lo que consideran mejor para su grupo. Usan técnicas diferentes porque es lo que a ellos les ha funcionado en su trayecto como profesores. Una propuesta que haría sería que los docentes tomaran cursos para que les resulte más fácil lidiar con la tecnología, porque como hemos visto, algunos docentes no tienen un conocimiento previo y esto les resulta más complicado a la hora de querer enseñarlos. En mi opinión, la labor docente es una de las más importantes y la que más impacta en la vida de las personas. Por ello, los docentes deben de estar en constante cambio, tomando en cuenta las necesidades y demandas actuales, tanto sociales como laborales. Una mejora que se pudiera hacer en las competencias docentes en la UAM-BH es capacitar más a los maestros en educar a alumnos con alguna discapacidad, ya que como pudimos notar en las entrevistas, en ambos educadores esa era una de las mejorías que quisieran implementar en el aula, así como también el manejo adecuado de las tecnologías. Esto se puede llevar a cabo con la buena disposición de la universidad en capacitar a su plantel docente y de los maestros en querer aprender.
en generar autonomía en ellos para tener esa motivación de tomar cursos, talleres y capacitaciones para que sus alumnos aprendan de la mejor manera posible.